A ver si tenemos a Juan Raúl Ferreira ya por ahí, ya le damos la entrada. Buenas tardes, Juan Raúl, buenas tardes, buenas tardes. Por acá estoy, buenas tardes, un gran gusto Juan estar con Raúl ustedes. Ferreira Sienra le agregamos. Juan Raúl Ferreira Sienra, sí, mi mamá era Susana Sienra. Ahora le Este, va en el pie ahí, ya no va más Juan Raúl Ferreira. Juan Raúl Ferreira Sienra. ahí está, la identidad antes que nada. No, ¿sabes qué? Yo sinceramente no quiero que suene como una proclama política, sino como una expresión de preocupación real, ¿no? Todos los gobiernos, a medida que se aproximan al final de su mandato, comienzan la etapa de desgaste. Lo normal, lo habitual, con acomodos, con ajustes según el caso. Los primeros de 5 años, la primera mitad de gobierno, los 2 años y medio, son de luna de miel. Los segundos 6 meses del tercer año ya son de, che, pero no estás cumpliendo lo que me prometiste. Los últimos, si al año siguiente es de reproches y el siguiente es electoral. Pero yo preveía un final más o menos así. Creo que no se lo merecía, pero creía que lo iba a tener este gobierno. Sin embargo, nos estamos dando cuenta que en el frente internacional, en el frente económico, en el frente interno, en el frente político, en la conformación de la coalición, de repente parece como que vino una sombra oscura, como las películas de misterio, y el gobierno, de estar mirando hacia arriba para recibir las ovaciones del mundo entero por el liderazgo, pues han llegado a hablar de eso, ¿no? De un liderazgo internacional de Luis Lacalle Pou. Bueno, Ah, sí. tanto en el frente internacional como interno y como en el funcionamiento de la coalición de gobierno, en lo que va de este año se ha hecho todo pedazos. Quedaron de mirar al cielo a caer por el precipicio casi que sin darse cuenta. A tal punto que yo creo que debiera de ser un motivo de preocupación de todos, porque es el gobierno que tenemos. Y que se aguante lo más bien parado que pueda hasta las elecciones del año 2024, donde yo sinceramente lo digo, no tengo duda que el gobierno pierde. Pero que llegue bien, que nos entregue el país con tranquilidad institucional. Porque muchas de las cosas que tienen ya están rayando lo institucional. En el plano internacional es una cosa, perdón por el término, pero es casi que payasesco, ¿no? Yo estaba mirando, yo soy muy seguidor de las noticias internacionales, estaba mirando y uno de los tipos más importantes del mundo, el presidente de la República Popular China, el hombre que en la historia de China ha estado más tiempo en su mandato, ya que se le religió por un tercer periodo presidencial, más que Mao Zedong, fundador de la República Popular China, más que Deng Xiaoping, su sucesor, que estuvo más tiempo que Mao. Bueno, este hombre que además preside el país que emerge como la competencia comercial de esta guerra que ha declarado Estados Unidos. ¿Qué pasó? De la guerra mundial a la guerra fría, de la guerra fría al mundo monopolar con Estados Unidos como su líder, a un mundo bipolar de competencia comercial con China, competencia que la está perdiendo. Nadie esperaba esto, pero China, con esa paciencia, esa serenidad que tienen de planear a muy largo plazo todo. Bueno, yo pienso que este hombre, Xi Jinping, el presidente chino, debe tener una semana tremenda, porque estuvo en Rusia hablando con Putin sobre un proyecto de paz para la guerra con Ucrania y sobre cooperación económica también. Cuando llega a China lo va a visitar Macron, el presidente de Francia, con todos los líos internos que tiene, toma distancia de Estados Unidos y le pide a China que medie en la guerra con Ucrania. Después de eso salen los sueltos de información del Pentágono y del Consejo de Seguridad Nacional, donde demuestra el nivel de involucramiento de Estados Unidos en la guerra, con una serie de acusaciones chinas. Bueno, los americanos estuvieron desde el 14 de febrero para darse cuenta que esos documentos se habían filtrado y habían tomado estado público.
En medio de eso, Taiwán se quiere independizar, cosa que nunca estuvo arriba de la mesa, y hubo ensayos bélicos, maniobras bélicas de la República Popular, y en el día de ayer desembarcó con 250 empresarios, más de 60 asesores y más de 50 autoridades de tercer nivel, es decir, alcaldes, concejales, etcétera, el presidente Luis Ignacio Lula, que después vamos a ver por qué es una figura en la que hay que pensar mucho cuando se habla de negociaciones de cualquier tipo de la región con América Latina. Y hoy salió Bustillo para China. Digo, Xi Jinping se ha pegado un susto tremendo. Dice, ¿cómo, a qué hora recibo a Bustillo? Digo, me parece que hemos perdido hasta la dimensión del ridículo, ¿no? En primer lugar, todos recordamos que estuvo acá el presidente Lula y que anunció que había llegado a un acuerdo con el presidente. No dijo que estaba muy contento, pero la llevó así. Había llegado a un acuerdo con el presidente Lacalle Pou de que Uruguay no insistía más en negociar unilateralmente con China para esperar qué pasaba con la negociación del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Y van el mismo día que va Lula, pero no los va a recibir ni el portero del edificio. Lula para China es algo muy importante. En primer lugar, es el regreso a la vieja ruta de la seda. La ruta de la seda empezó hace miles de años, no centenares, no siglos. Lo cuenta Marco Polo en su libro Maravillas, de los viajes que hizo a China para conocer el comercio de aquel país que todavía no había conformado una sola nación, pero ya tenía una unidad comercial. Bueno, la muralla china es el único monumento humano hecho por los humanos que los astronautas pueden ver desde su cápsula cuando están en órbita. Esa es la dimensión de la obra, y fue hecha cuando algunas pequeñas tribus, no existían los estados-nación todavía, construían solamente muros para defenderse del enemigo o para marcar fronteras. Ellos lo hicieron para abrirse al mundo a través de eso que se sigue llamando el día de hoy, lo que pasa es que ahora se hace en avión, en la ruta de la seda, la ruta comercial de China. Y bueno, este país, con esa cultura milenaria, hay un viejo proverbio chino que a mí yo se lo aconsejaría a Bustillo, ¿no? Que dice, si tienes sed, haz un pozo 20 años antes. No esperes a tener sed. El pozo primero y después tenés sed. Bueno, nosotros no tenemos ninguna ruta comercial que seguir con China, peleados o distanciados en la negociación con Brasil. De ahí, además, a ir el mismo día que va Lula, una visita además llena de expectativas, porque Lula primero tuvo que posponer el viaje por la enfermedad que tuvo respiratoria, luego suspenderlo, luego reagendarlo. Lula ha salido. Hay que tener en cuenta que Lula, además, un presidente que sacó en sus 8 primeros años de gobierno a 40 millones de brasileños de la pobreza, Lula tiene una realidad distinta hoy. Económicamente le dejaron las arcas vacías. Políticamente tiene cierta tensión con el ejército, que la viene llevando muy bien porque es un negociador por naturaleza, pero tiene problemas con el Congreso, donde no tiene mayoría, y tiene problemas con algunos segmentos de la población que en el mundo de hoy, dentro de algunos años lo estudiarán los historiadores, se define como asistémico, ¿no? Lo que representó Donald Trump y representa Donald Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en el Brasil. Bueno, Lula para China es salir de eso y volver a entrar en contacto con América Latina. Para Brasil es una posibilidad, la reinserción internacional es una posibilidad muy importante de lograr lo que no van a poder lograr por otra vía como antes, porque no tienen los recursos ni la fortaleza económica. Otro de los grandes dolores de cabeza que tiene el presidente de Brasil es el Banco Central, que ha
elevado las tasas de interés, porque dice que quiere mantener baja la inflación, pero en realidad eso está causando problemas de inversión muy grandes. Entonces, a pesar de todo, Lula viene cambiando la cosa, pero es abriéndose hacia el mundo y liderando una política de reinserción del Brasil en el mundo, que Lula va a reclinarse en su último gobierno, en su despedida de la vida pública, él así lo ha dicho. Y le ha ofrecido a Uruguay que vayamos, literalmente dice, de su mano, que vayamos de su mano a negociar con China. Y Uruguay dice, no, queremos negociar solos. Un país que tiene 2,5 millones de habitantes, es decir, 2 millones de consumidores y 1 millón y poco de productores, de gente que pueda producir bienes y servicios. Servicios con China no tenemos nada que ofrecerle. Nosotros tenemos simplemente que ofrecerle commodities o algún producto manufacturado que podamos hacer, lo que también es muy difícil por lo barata la mano de obra china. Entonces, perdernos esa oportunidad, pero además demostrárselo no solamente al Uruguay, sino al mundo, yendo a negociar un tratado de libre comercio con China el mismo día que va el presidente de Brasil. Es de locos. Pero eso que en la política exterior se manifiesta a todos los niveles, la salida, bueno, primero que nada del UNASUR, a donde han regresado ya Brasil y Argentina. En la CELAC lo han transformado para algunos países como México, Argentina y Brasil, los 3 países, las 3 economías más grandes de América Latina. Es el nuevo ámbito multilateral, y ya voy redondeando, que puede llegar hasta sustituir a la OEA. Bueno, para Cuquito, para el presidente, es el ámbito para atacar a Venezuela, Nicaragua y Cuba. Nada más, ¿no? Y obviamente se olvida de los regímenes de derecha, donde mueren niños de hambre, como en Haití. Pero etc. incluso, perdóname, Juan Raúl, incluso atacando a Argentina y atacando al cohete, generando problemas al cohete, sí, claro, con el tema del Mercosur, pero una cosa al cohete sabiendo que no la podía hacer. Sí, pero llegamos a votar en organismos internacionales contra los candidatos argentinos. En el caso de la CELAC, por ejemplo, donde igual ganó el candidato argentino, y en el caso del Banco Interamericano de Desarrollo, hasta Sanguinetti sacó una carta diciendo no hagan esto que es una locura, firmada con otros expresidentes latinoamericanos. Porque, bueno, hay un tema jurídico ahí, que el presidente del BID no puede ser de un país prestatario. Pero además se da la circunstancia de que el presidente que votamos contra el candidato argentino era el candidato de Donald Trump, después que Donald Trump ya había perdido las elecciones, y duró 6 meses en el cargo porque el Tribunal de Ética lo destituyó. El primer presidente del BID destituido por razones morales es el candidato que votó Uruguay contra el candidato argentino, candidata argentina. Pero bueno, Lula, que está mirando a otra distancia, ni el BID le interesa a Lula. Dilma Rousseff, la expresidenta de Brasil, que fue destituida por corrupta y luego no fue citada por ningún tribunal de justicia, ni siquiera por un ticket de mal estacionamiento, bueno, va a ser la presidenta del equivalente al Banco Central del BRICS, el acuerdo que Brasil tiene con Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica. Bueno, viajó Dilma Rousseff con Lula. Esperemos que lo reciban a Lula, porque al llegar Bustillo se le habrá complicado la agenda a Xi Jinping, yo qué sé. Pero sí, yo quiero dejar, porque además ya veo que mi sucesor, que es bastante más importante y que yo leo y escucho siempre con mucha pasión, ya llegó a la cancha. Pero bueno, yo creo que esto que se está manifestando en nuestra política exterior empieza a tener manifestaciones en la política doméstica. Cuando uno ve todos los movimientos internos del Partido Nacional, resulta que era urgente aprobar la reforma de la previsión social,
aunque es para dentro de 30 años, pero después que era urgente le hicieron concesiones al general Manini, pero las concesiones que hicieron al general Manini se olvidaron de contarse a los colorados, entonces ahora los que piden más tiempo son los colorados. Creo que se le fue de las manos, bueno, y otros temas que han tomado Estado público, sobre los que prefiero esperar que hable la justicia, pero creo que todos tendríamos que estar preocupados de que el desmadre y el desborde del gobierno llega ya a niveles que dan para preocuparse y para que todos arrimemos el hombro en el plano estrictamente institucional. Y seguimos charlando sobre esta idea el jueves que viene, si te parece. Juan Raúl, no te vayas, ¿me escuchas? Quiero una pregunta para Juan Raúl. Pero sí. Para. A ver. Mira, Juan Raúl, hoy veía... ¿Perdón? Si es breve, que se nos va la columna. No, es brevísimo. Hoy veía a Gandini hablando de reconstruir el sector del wilsonismo en el Partido Nacional. Sentí que, no sé, me pareció una obscenidad escuchar a Gandini hablando de wilsonismo. No sé cuál es tu sentimiento. Yo te agradezco que lo digas tú. Bueno, el wilsonismo hoy es un sello de goma para distinguir lo no herrerista, no sé. Es un tema sectorial, no es un tema de ideas, de proyecto de país, no es un tema de actitud ante la vida política, pero bueno. Sí, yo también lo vi y se me pusieron los pelos de punta. Pero bueno, dejo en tus manos la columna para el análisis y nos volvemos a encontrar el jueves que viene. Suerte, nos vemos. Un abrazo.